El tabaco es un agente tóxico que se ha relacionado directa e indirectamente con daño en los riñones. Se sabe que la nicotina produce una serie de cambios a nivel del tejido renal que pueden agravar la progresión de cualquier enfermedad renal padecida por personas fumadoras, pero además por sí mismo el tabaco puede generar un tipo específico de enfermedad renal. La afectación más importante del tabaco suele ser sobre los vasos sanguíneos. Se suele generar arteriosclerosis acelerada y se produce estrés oxidativo a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos, que es la capa interna que recubre los pequeños capilares que llevan la sangre a los riñones. Entre esos pequeños capilares se encuentran los glomérulos, que son los principales filtros de los riñones. Todo este tipo de daño, de oxidación, de arteriosclerosis acelerada, lo que genera es un aumento de la esclerosis glomerular. La esclerosis de los glomérulos es una palabra médica que utilizamos para definir la muerte de un glomérulo. Si los glomérulos se mueren de forma masiva, esto genera a la larga proteinuria y daño renal. En este dibujo tenéis representado cómo el tabaco produce daño en las grandes arterias en forma de arterioesclerosis, que es ese engrosamiento de la capa interna de las arterias. A esto contribuye muchísimo el colesterol junto con el tabaco y el azúcar. Y por otro lado está representado a la derecha un glomérulo en vías de esclerosis. Las nefropatías inducidas por tabaco están descritas en la literatura y se denominan esclerosis nodular por tabaco. Esto es el mismo tipo de lesión renal que sufren los enfermos con diabetes mellitus. De hecho, las lesiones pueden ser indistinguibles y el diagnóstico se suele realizar cuando tenemos una biopsia renal que parece de nefropatía diabética, pero el paciente no es diabético y el único factor que lo justifica es que es muy fumador. Este tipo de enfermedad la padecen pacientes que fuman desde muy jóvenes grandes cantidades de tabaco. Como ya podréis imaginar, el tabaco es un factor muy agravante en la enfermedad renal crónica. Los pacientes que tienen enfermedad renal y son fumadores tienen mucho peor pronóstico que los que no lo son, y su pronóstico mejora cuando dejan de fumar. Si un paciente con enfermedad renal crónica es fumador y además padece otros factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad, sedentarismo, su riesgo de progresión renal es muy elevado, tiene muy mal pronóstico y las probabilidades de que necesite terapia renal sustitutiva a largo plazo son muy elevadas.